Hola, ¿qué tal? Sean bienvenidos todos, familia y juventud misionera. Voy a compartirles unas pequeñas reflexiones sobre las alianzas de Dios en la historia. Pues, como bien saben, yo creo que siempre cuando escuchamos el tema de alianzas de Dios con su pueblo, lo primero que nos viene, y con justa razón, son las tablas de la ley. Yendo un poco atrás, un poco a la historia, recordamos que Dios hizo una alianza con su pueblo. ¿En qué sentido? Dios veía y escuchó el clamor del pueblo de Israel, que era oprimido en la esclavitud por los egipcios, y mandó a Moisés a liberarlo. Lo liberó con grandes signos, es decir, primero envió plagas y el faraón no cedía hasta que le tocó la muerte de los primogénitos, es decir, la muerte de su propio hijo. Fue cuando su corazón endurecido se movió, no digo que se ablandó porque se movió, y accedió a liberar al pueblo de Israel, que era lo que pedía Moisés, comprobando que esa petición venía de Dios a través de esos signos, de esas plagas tan grandiosas. Pero el faraón se arrepiente, y cuando el pueblo ya había oído, manda que los persigan otra vez, que los traigan de vuelta. Pero el último prodigio grande en cuanto a sacar al pueblo de Israel de la esclavitud fue abrir el mar Rojo. Abrir el mar, rescatarlos y justo cuando pasaban los egipcios cerrar el mar. Fue como la comprobación, el broche de oro, ¿no? De que Dios estaba con su pueblo. Sin embargo, el pueblo de Israel pues no fue del todo fiel, es decir, continuaron caminando el éxodo en busca de esa tierra prometida que Dios les había dicho que les iba a dar en herencia, pero empezaron a pensar que los habían sacado para morir. Es más, incluso llegaron a decir que no había suficientes tumbas en Israel, que nos trajiste a morir al desierto. Empezaron a añorar la esclavitud porque les daba seguridad, que en lugar de confiar en Dios, en recordar incluso todos los prodigios que Dios obró para sacarnos de la esclavitud, y ahora vamos a dudar, siendo que ya nos sacó, siendo que ya vamos en camino. Y en esa espera, Moisés sube a un monte, y es cuando Dios hace o intenta hacer esa alianza con su pueblo, es decir, les da las tablas de la alianza, les da unas reglas. No eran prohibiciones, no eran no hagas esto como tal, no. Eran unas orientaciones que, aunque incluía aparentemente prohibiciones, era por el bien de las personas. Dios sabía que cumpliendo aquello, los principales beneficios iban a ser ellos, porque iban a ser felices. Entonces les estaba evitando con esas directrices la esclavitud interna, ya no tanto la externa, la esclavitud interna del pecado, de la opresión, de la maldad. Pero el pueblo de Israel otra vez con sus dudas. Moisés tardó mucho, pues estaba en presencia de Dios. Tardó tanto que el pueblo de Israel se desesperó y dijo, pues este Dios que tarda mucho igual y ni responde, vamos a hacer un becerro de oro. Hay que montarnos otra vez la idolatría. Un ídolo creado por manos humanas, sabiendo y habiendo visto que tenían un Dios que obraba de manera sobrenatural, que no solamente trascendía lo humano por todos los prodigios que había hecho, sino que los amaba, los acompañaba. Estos dijeron no, ya se tardó mucho, siempre la zona de confort, ¿no? Ya se tardó mucho, no sabemos si va a ser real, vámonos, recogen el oro, las joyas, todos quítenselas y vamos a hacer nuestro becerro de oro. ¿Qué pasa? Que cuando Moisés baja del monte todo feliz para entregar las tablas de la alianza de Dios con su pueblo, pues las rompe de coraje al ver la traición del pueblo de Israel hacia Dios. Dice, ¿cómo es posible, Israel, que después de todo lo que ha obrado Dios por ti, de todo lo que ha hecho Dios, de todo lo que se te ha manifestado, hagas esto? Entonces se rompe la alianza. ¿Por qué? Porque nuestros padres en la fe traicionaron la confianza de Dios. Y esto que acaba en una historia triste, no. Después de haber roto esta alianza,
Dios promete una nueva alianza, la nueva alianza con mayúscula, no como aquella que no se cumplió y se rompió y que Dios tuvo que darles un escarmiento teniéndolos más tiempo de lo debido en el desierto. Hubo gente que murió, ni siquiera llegó a la tierra prometida. ¿Por qué? Porque tenían que aprender a confiar en Dios, a no dejarse ir a la primera de cambios o a la primera dificultad por la comodidad, lo fácil, la creación de un nido, lo peor aún. Entonces, esta nueva alianza que Dios promete, ¿en qué está o en qué consiste? En Cristo Jesús. La nueva alianza es Jesucristo. Jesucristo que siendo Dios, todo un Dios, se encarnó en la pequeñez de un hombre, en la pequeñez nuestra. ¿Para qué? Para salvarnos, para redimirnos, para como sanar aquella historia, aquel episodio en el cual traicionamos a Dios. Ahora Él hace una nueva alianza en el que dice, ya no va a depender de ti, solo que tú quieras aceptar el regalo. Pero el regalo ya viene por sí mismo, que es decir, voy a dar mi vida por mí. No hay amor más grande que aquel que da la vida por sus amigos. Dios no escatimó a su Hijo único, sino que lo entregó. Y no solo lo entregó y dijo, ay, llévenselo y quédenselo, sino una muerte de cruz, de crucifixión. Murió por amor a nosotros. Es aquí donde nosotros vemos que el amor de Dios no tiene límites. Esta es la nueva alianza. La nueva alianza que ya predicaba Jeremías, ya se anunciaba, decía, haré una alianza contigo, pueblo mío, no como aquella que hice con vuestros padres y que rompieron, que me traicionaron, sino una nueva alianza eterna que perdurará por los siglos de los siglos, que es Cristo Jesús, que nos vino a abrir el cielo, que nos vino a dar esa dignidad que habíamos perdido de hijos de Dios. Y es a partir de entonces que Cristo, a través de su iglesia, nos brinda toda esa clase de ayudas y herramientas que nos ayudan a llegar al cielo. ¿Y en qué consiste o cómo las puedo recibir? Pues queriendo recibirlas, confiando. La única manera en que Dios no te puede ayudar es que tú no quieras ser ayudado, que tú no te dejes, porque Dios no forza. Siempre está la libertad de ese gran don que Dios nos dio. Y es a través de esto que nosotros podemos recibir la gracia. ¿De qué manera? Los sacramentos, la confesión, la Eucaristía, los sacramentales, la oración, en fin, un sinfín de ayudas y herramientas que nos brinda Cristo a través de su iglesia, que es su cuerpo místico, y a través de nosotros mismos. Es por eso que esta última parte de la reflexión, aunque muy sencilla, que espero que les ayude, concluye en tu misión y la mía. Nosotros somos parte de ese cuerpo místico de Cristo. Esa nueva alianza, su plenitud no puede cumplirse si no se hace en cada uno de nosotros. Es decir, tú, yo, aquel, el vecino, todos somos parte del cuerpo místico de Cristo. Todos somos la iglesia. Y es a través de esto que nosotros debemos de completar esa nueva alianza. Es decir, que yo sea un testimonio del amor de Dios. Que cuando me vean a mí digan, la nueva alianza es real. Que cuando yo vaya a recibir los sacramentos me llene tanto de Dios que ya no hable de mí, sino de Él. Que ya no sea yo quien viva, sino que sea Cristo quien vive en mí. Es así como quería en general hablar un poco de la alianza, compartirles de las alianzas de Dios. Creo que son, una sin duda es la más importante, la otra quizás la más popular. Había tenido otras alianzas, sí. Dios siempre ha tratado desde la creación del hombre, y es más, después de la caída, de reconciliarse con el hombre. No es un Dios tirano que dice, pues estos hijos míos, yo los creé, fueron rebeldes, no me obedecieron, ya, que se pudran. No, a la goma, no, Dios es un Dios que ama, y que en cada criatura hay un vestigio de Él, una huella, y es por eso que la historia de la salvación, ¿en qué ha consistido? En el encuentro de Dios con el hombre, de su criatura, en el encuentro de Dios tratando de rescatar a su criatura, de hacerla volver a Él. Y esto no tiene su plenitud hasta que llega Cristo, que es Dios mismo. Es decir, dijo, ok, ya vi que los medios no funcionan, ya vi que estos cuates nomás no agarran la onda, siempre van a estar traicionando mi confianza o van a estar tratando de huir a la zona de confort, porque la fe implica prueba y dificultad. Entonces, ¿qué hago? Pues les voy a dar un signo tan evidente, tan claro que no puedan negarlo, que es yo mismo.
Yo mismo, todo un Dios omnipotente, omnipresente, creador de todo lo que existe y existirá, me hago hombre, pequeño, limitado. Es más, en un bebé que necesita ser cambiado el pañal, un bebé que necesita ser bañado, un bebé frágil, que fue caminando, pero al final de cuentas el resumen del nacimiento de Jesús podríamos, tiene muchas luces, pero podríamos resumirlo en cuánto amó Dios al mundo que no solo le entregó a su único hijo, sino se encarnó Dios mismo en su persona de Jesús, la segunda persona de la Trinidad, en la pequeñez de un niño, de un bebé.